Bueno, con estas pequeñas indicaciones dadas, adelante, doctora. Queda en el uso de la palabra. Muchas gracias con todos los que están presentes en esta clase. Y para mí es un honor estar con ustedes este día, sobre todo por una clase que a mí me gusta mucho, ¿no? Que es lo referente justamente al control de sobreseimiento y el control de acusación, en todo lo que corresponde indudablemente al aspecto de absoluciones, ¿no? De ver cómo podemos hacer justamente a nivel práctico todo lo que corresponde a absolver un sobreseimiento, las partes de un sobreseimiento, una acusación, cómo absolver una acusación. Bien, entonces, ¿me permite por favor proyectar diapositivas? Sí, doctora, ya cuenta con todos los permisos en la sala. Ya, muy amable, gracias. Un momentito, perfecto. Ya nos encontramos. ¿Se puede ver en pantalla? Sí, doctora. Ya, perfecto. Entonces, ahora sí, empezamos. Bien, previamente, antes de iniciar con la parte justamente que corresponde a la redacción, quiero mencionar que con relación a la etapa intermedia, bien, empezamos con una, recordemos, ¿no? Dentro del proceso penal tenemos fases bien marcadas, dentro de las cuales se encuentra la preliminar, la preparatoria, indudablemente luego de la investigación preparatoria, que culmina con una disposición de culminación de la investigación, indudablemente pasamos a una fase bien interesante. Y esta fase tan importante, indudablemente necesita determinadas habilidades para poder indudablemente afrontarla. Dado que, por ejemplo, si yo vengo de una investigación en el cual, supongamos, la fiscalía no ha sido diligente de repente en recabar elementos de convicción, o de repente el hecho no constituye un delito, o a lo mejor veo acá que hay un tema de prescripción, ¿no? Indudablemente la etapa intermedia es la etapa estelar, por decirlo así, donde prácticamente se puede definir finalmente si es que esta investigación pasa o no para un juicio oral. Y claro, este periodo de la fase intermedia, si comparamos con el proceso civil, no es otra cosa más que la etapa que equivale al proceso civil en el saneamiento probatorio. Miren qué importante es el saneamiento probatorio, porque de tal forma que este saneamiento significa que lo que aquí se discute en etapa intermedia va a generar o bien que se genere, que se quede justamente esta investigación en un sobreseimiento, o dos, que pase una acusación con los controles tanto de forma como de fondo, pase un juicio oral. Bien, entonces vamos a empezar primero por el tema del 344 que corresponde justamente al sobreseimiento. ¿Bien? Para algunos también señalan que es un filtro, indudablemente, un filtro donde es el juez de investigación preparatoria quien tiene que hacer un control. Miren qué interesante. Durante las diligencias preliminares, bien, si un fiscal evidencia que no tiene elementos de comisión o que el hecho no constituye delito, ¿no? O simplemente no se ha podido determinar los presuntos responsables del hecho, lo que puede hacer un fiscal es archivar la investigación a nivel de diligencias preliminares. Miren, que en esta etapa de diligencias preliminares, por ejemplo, si es que decide archivarlo, no necesita presentar ese archivo ante un juez de investigación preparatoria para que pase un control judicial. Totalmente distinto a lo que acontece, por ejemplo, en la etapa intermedia. Si el fiscal dispone justamente, emite una disposición de sobreseimiento, este sobreseimiento que justamente se ha emitido luego de la conclusión de la investigación preparatoria, tiene que pasar sí o sí un control, de tal forma que de por sí mismo, como veíamos en la etapa preliminar, un fiscal no puede darse el lujo de decir yo lo sobreseo la investigación, archivo la investigación y queda bajo mi criterio finalmente
si es que pongo en conocimiento o no del juez de investigación preparatoria. No, es una obligación. Así tú archives, tienes que presentar justamente ese requerimiento ante el juez de investigación preparatoria. Porque recordemos, ¿en qué momento asume competencia el juez de investigación preparatoria? El juez de investigación preparatoria asume competencia desde la formalización y continuación de investigación preparatoria. Ojo, que ello no obvia que de repente a nivel preliminar puede presentar una tutela de derechos y claro, toma competencia, pero formalmente es a partir de la formalización y continuación de investigación preparatoria. Bien, un juez de garantías que es el mismo que va justamente a actuar en la etapa intermedia. Entonces, esto es bastante interesante, por eso les decía, ¿no? Un archivo concebido durante la preliminar no necesita autorización judicial y no necesita un control judicial. Y creo que con esa conclusión nos debemos quedar. No necesita un control judicial. Sin embargo, un sobreseimiento que pasa a la etapa intermedia sí necesita un control judicial. Por ende, el legislador ha visto por conveniente que cada vez que exista un sobreseimiento, un requerimiento de sobreseimiento, pues justamente se convoque una audiencia. Esta audiencia tiene como finalidad que sea el juez quien en ese momento escuche no solamente a la parte requiriente, que en este caso sería la fiscalía, con la disposición, con el requerimiento de sobreseimiento, sino también en aras del principio de contradicción, escuche a la defensa respecto de cuál es su posición frente al sobreseimiento. Claro, indudablemente yo no he visto defensa que no le guste un sobreseimiento. Indudablemente a mí cada vez que me presenta un sobreseimiento yo estoy feliz, estoy contenta, ¿no? Que sea el fiscal quien prácticamente a su propia iniciativa me presente un sobreseimiento, ¿no? Totalmente distinto y más complicado es cuando frente a una acusación yo planteo un sobreseimiento y que indudablemente si va a haber más el aspecto contradictorio, ¿no? Indudablemente se va a poner una posición un poco más complicada, porque claro, voy a tener la versión de la fiscalía y la versión de la defensa que van a contraponerse y que indudablemente, probablemente un juez a lo mejor se tenga que decantar por una de las teorías. Sin embargo, en un sobreseimiento donde la parte requiriente y la parte investigada están en la misma línea, en la misma sintonía, de la misma teoría de archivo, pues indudablemente se vuelve más fácil. Sin embargo, miren, aquí vienen algunas cuestiones ya de la parte práctica. Sin embargo, me ha tocado casos también en el cual, pese a que la fiscalía estamos partner, donde ha sobreseído, yo he presentado mi absolución, sin embargo, al juez no le gusta el sobreseimiento. Y simplemente lo que dice, bueno, pues señor fiscal, usted estará presentándome un requerimiento de sobreseimiento, usted defensa me ha absuelto, perfecto, pero simplemente para mí acá hay delito. Y lo eleva en consulta. Lo eleva en consulta, ¿dónde? Al fiscal superior, ¿no? Y con lo cual nos quedamos mirándonos con el fiscal y diciendo, ¿qué pasó? Simplemente el juez, dentro de sus facultades, sí existe la posibilidad de que eleve los actuados ante justamente el fiscal superior para que determine en dos aspectos. Si ratifica, es decir, se ratifica, o sea, es decir, está conforme con la opinión justamente del fiscal provincial donde ha determinado el sobreseimiento o rectifica. Y en la rectificación, pues puedo salir muy mal, porque en la rectificación, ese fiscal superior puede determinar indudablemente el impulso de una acusación. Bien, entonces miren cómo es que esta etapa intermedia va discurriendo por varias circunstancias que indudablemente hay que saber y hay que encontrarnos y saber qué vamos a presentar frente a esta etapa intermedia. Bien. Como les mencionaba, dentro de la competencia, el artículo 29 del Código Procesal Penal establece que la competencia de la etapa intermedia corresponde al mismo juez de investigación preparatoria que indudablemente se encuentra durante la investigación preparatoria y le corresponde también llevar a cabo la etapa intermedia. Bien, entonces aquí nos encontramos en el sobreseimiento. Bien, si tienen preguntas, doctores, si tienen preguntas, consultas, bien, no duden en dejar en la parte justamente de los comentarios, ¿ya? Acá voy a activar, de repente quieren hacer consultas. Buenas noches. Ah, ya, ¿quieres que retroceda la Romina? Me dice, ¿quiere que retroceda la diapositiva anterior? Ya, porque ahí estábamos hablando del tema de la competencia, ¿ok? Artículo 29 del Código Procesal Penal. El mismo juez de investigación preparatoria es el mismo juez de la etapa intermedia, ¿bien?
¿Dónde cambia la competencia? Con el juez de juicio, justamente, que puede ser unipersonal o colegiado, dependiendo justamente de si la pena es mayor o menor a 6 años. ¿Ok? Bien, entonces estamos en un sobreseimiento. Entonces, lo que vemos aquí, bien, para entrar en contexto, que el 344 del Código Procesal Penal me establece la posibilidad de que el fiscal, luego de realizar los actos de investigación de la investigación preparatoria, pueda determinar finalmente si se decanta por un sobreseimiento o por una acusación. En el supuesto dado, estamos ante un sobreseimiento. ¿Bien? Entonces, si nosotros analizamos el 344, a ver si me pueden apoyar de repente con la lectura, entonces podemos ahí avanzar. Bien, a ver, ¿quién quiere leer el 344? Vamos a ver. Hola, a ver. Y hay 47 conectados. A ver, ¿quién quiere dar lectura al 344 para ver las causales? Bien, a partir de ahí también se puede comprender indudablemente los contextos. ¿Puedo leerlo, doctora? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Tu nombre? Fernando Izquierdo, doctora. Fernando Izquierdo, qué gusto que esta noche te encuentres aquí en esta clase. Bien, vamos a trabajar juntos entonces. Por favor, dale lectura al 344 respecto de las causales en el inciso 2. ¿Bien? Me dice que lo lea del código. Yo pensé para leerlo lo que está proyectando. No, el del código. ¿Tienes código? Sí, doctora, a ver, permítame un minuto a ver si es que lo... Ya, no hay problema. Vamos. Ahí todos estemos también con nuestro código. Bien, porque ustedes incluso ahí pueden poner anotaciones o pueden poner sus posits. Bien, a veces hay que también un poquito ordenarnos dentro del esquema de estudio a fin de poder también llevar a veces las anotaciones que a veces uno en el momento cuando está en audiencia no se acuerda qué dijo la doctora, a ver, y comienza uno a querer recordar, pero cuando a veces Ya, uno tiene anotadito ahí, ¿no? Le es más fácil, ¿sí? ¿Ya está, doctora doctora, Izquierdo? me Sí. envía, sí, me envía el artículo 344, del Código Procesal. penal, sí, ajá, Código Procesal Penal, inciso 2. Ya, un momento. Ya, a ver. A ver, les voy ayudando con la causal número 1 y después usted ya cuando encuentre su código, vamos con la causal número 2, ¿ya? Bien, Ya, doctora. miren, Muy el bien. sobreseimiento dice la primera causal, ¿ya? Dice, el sobreseimiento puede proceder cuando el hecho objeto de la causa no se realizó o no puede atribuirse al imputado. Ahí hay dos situaciones, dos causales, miren, ¿ah? No se me confundan, ¿bien? Miren, uno es por la causal que el hecho objeto de la causa no se realizó. Esa es una causal, ¿bien? Y la otra causal es no se puede atribuir al imputado. Ujú. Entonces son dos causales totalmente distintas. ¿Cómo las diferencio, doctora? Ok. Supongamos que en el primer aspecto, el hecho objeto de la causa no se realizó. Supongamos que, por ejemplo, desaparece Romina, ¿no? Donde no da cuenta de repente a sus hermanos, a su mamá, ya es mayor de edad, por ende, no da cuenta y se ha ido de viaje. Y entonces aparece justamente que supuestamente alguien habría justamente atentado contra su vida de ella, ¿no? Así parece justamente la noticia, porque de repente encontraron a alguien bastante parecido a ella, ¿no? Y entonces supuestamente esta persona habría fallecido. Sin embargo, al lapso de repente de la investigación, durante la investigación, aparece Romina regresando feliz y campante de un viaje justamente de Brasil, ¿no? Y bueno, una de las explicaciones por las cuales indica que no dio cuenta a su familia es porque en ese momento pues se encontraba muy triste porque justamente se había peleado con, vamos a ponerle con Pablo, con el enamorado. Bien, entonces decidió irse como de alguna manera escapar del mundo. ¿Ok? Entonces, en ese contexto donde se le ha imputado de repente a su pareja Pablo como que la persona que le habría, como la persona que le había victimado, de repente por delito de homicidio, ¿no? Sucede que Romina aparece feliz, campante, y vivita y coleando, aparece justamente viniendo de Brasil. Entonces ahí estamos ante un aspecto que el hecho objeto de la causa no se realizó, ¿no? Que Pablo nunca le quitó la vida a Romina. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos un claro ejemplo de este aspecto de esta causal. Entonces, siempre tenemos que enmarcar el hecho fáctico de la investigación. ¿Dónde encontramos los hechos fácticos? Recuerden, lo encontramos en la formalización
y continuación de investigación preparatoria. Mucho cuidado ahí, porque a veces cuando, por ejemplo, se trata de revisar las carpetas fiscales, pensamos que los hechos solamente van a estar en la formalización. ¿Bien? Y es que hay que analizar de manera completa una carpeta. ¿Por qué? Porque la fiscalía, recuerden que puede hacer ampliación también de la investigación. Ojo, y no solamente en el plazo. La ampliación de los actos de investigación puede estar referidos también a los hechos fácticos. Entonces, por eso es que a veces hay unas fiscalías bien desordenadas, ¿no? Algunas donde señalan, por ejemplo, formalización de investigación y ampliación de hechos. Claro, ahí no hay confusión. Entonces uno tiene que leer los hechos de la exposición y los hechos integrados en las ampliaciones. Pero como en otros contextos aparece que la fiscalía formaliza y a través de providencias va ampliando los hechos, cuando eso no es lo correcto. Las providencias solamente son para ordenar las carpetas, ¿va bien? Lo ideal sería que sea una disposición, porque recuerden que las disposiciones tienen que ser debidamente motivadas, ¿bien? Entonces, en este contexto, ¿no? Por eso le digo, hay que tener en cuenta la forma de trabajo de estas fiscalías cuando ustedes tienen un caso penal y analizar completo justamente el tema de los hechos. Esos hechos los recojo de la investigación y verifico si está dentro de alguna de las causales. ¿Bien? Tip número 1, ¿ya? Para los que ya seguro están llevando procesos penales. Si yo veo que en el transcurso, ¿bien? Si yo veo que en el transcurso de la investigación indudablemente el fiscal no ha logrado recabar elementos de convicción suficientes, de repente que no ha podido corroborar su teoría y todo eso. Bien, antes de hacerle un control de plazo en la investigación preparatoria, bien, porque a veces dicen, no, es que ya se excedió, entonces le hago pum, un control de plazo. No, cuidado ahí. Bien, trabajen primero respecto de dar forma a una propuesta de archivo, una propuesta de sobreseimiento para el fiscal. Bien, esa es mi sugerencia. ¿Por qué es importante la propuesta de sobreseimiento? Y eso no tiene nada que ver con un tema, no, que seguro estás realizando alguna injerencia en la autonomía del Ministerio Público. La defensa no tiene ninguna injerencia, simplemente está haciendo una propuesta. ¿Qué significa? De alguna manera le estoy ayudando al fiscal para que verifique, ¿no? Después que tanta carga procesal tienen, tanto trabajo, tantas carpetas por revisar, lo que estoy haciendo es decirle, señor fiscal, mire, de toda la investigación que usted tiene, lo que yo he podido verificar es que no hay causa. Bien, no hay causa para una acusación. Entonces, miren, aquí le presento mi propuesta de archivo y ustedes dentro de en la sumilla del escrito, lo que sí pueden colocar es solicita sobreseimiento de la investigación. Y punto. Y no tienen nada ilegal, nada que pueda tergiversarse su comportamiento dentro de la investigación. Bien, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar como consecuencia? Que el fiscal va a leerlo, si le convence, si le convence su razonamiento, indudablemente le va a hacer un apoyo tremendo y por ende va a determinar un sobreseimiento. Si no le convence, bueno, también pues puede ser parte justamente de que el fiscal evidencie cuál es su estrategia justamente para un eventual juicio oral. Pero como quiera que fuera, creo que hay más ganancia que pérdida. Ganancia en el sentido de que luego que ustedes presentan su solicitud de archivo, pueden también pedir una entrevista con el fiscal a fin de poder explicarle su posición. No les voy a engañar que hay fiscales que son muy receptivos, como otras también, que son como que muy renuentes, como diciendo tú que me vas a enseñar, ¿no? Pero bueno, frente a esa situación hay que nosotros pues presentar justamente a jugarnos esta carta donde es posible justamente presentar una propuesta de sobreseimiento. Bien. Segunda causal, doctor Izquierdo, ¿ya está listo? Doctor, Sí, doctora, claro. ya Sí, estamos listos. Perfecto. A ver, la segunda causal. el hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación, de inculpabilidad o de no punibilidad. Ya. Ujú. El hecho imputado no es típico, ajá, por falta de tipicidad, o concurre una causa de justificación de culpabilidad o de no punibilidad. Efectivamente. ¿Dónde encontramos estas causas de justamente de justificación, inculpabilidad o no punibilidad? ¿Dónde las encontramos? A ver, doctores, vamos razonando juntos, ¿ya? ¿Dónde podemos encontrar estas causas? Porque acá no me dice qué es una causa de justificación, qué es una de inculpabilidad o qué es una de no punibilidad.
¿Dónde podemos encontrar esas causas? ¿Dónde nos podrá desarrollar el Código Penal? Bien, bien, yo les voy a mencionar, bien, está en el artículo 20 del Código Penal. Ahí están las causas de justificación, las causas de inculpabilidad y las causas de no punibilidad. Bien, entonces para eso, si se dan cuenta, es muy importante también conocer derecho sustantivo. Bien, es muy importante. Yo sé que a nosotros nos gusta el derecho procesal penal, pero fíjense que el proceso penal tiene que estar justamente como bases fundamentales del análisis cuando se realizan estas absoluciones, sobre todo el aspecto relacionado al derecho sustantivo. Entonces, este punto lo tengo que relacionar con el artículo 20 del Código Penal, donde yo puedo evidenciar indudablemente si es que en mi caso, bien, se encuentra en una causa de justificación, por ejemplo, la legítima defensa. Si yo advierto que acá hay un tema de legítima defensa, lo propongo como parte del sobreseimiento a fin de que el fiscal, en todo caso, si es que acogiera mi teoría, presente un requerimiento de sobreseimiento. Bien, entonces, esto de aquí es muy importante en el sentido de que esta es una segunda causal. Sin embargo, si se dan cuenta, dentro de este inciso, artículo 2, inciso B, tenemos varios aspectos justamente en discusión, ¿no? Varias causales. El hecho no es típico, 1. Concurre una causa de justificación, 2. De inculpabilidad, 3. Y de no punibilidad, 4. 4 causales. 4 más las 2 anteriores, estamos ante 6 causales, miren. Y algunos podrían pensar que nos encontramos solamente en A y B, pero en A y B están inmersas ya prácticamente 6 causales, ¿ok? El número C, a ver, ¿quién más nos apoya? Muchas gracias, doctor. A ver, la doctora Evelyn Salas, el doctor Harold Choque, a ver, doctores, vamos participando, ¿ya? A ver, la causal del 344, inciso C. No sé por qué se ha salido. A ver, doctores. Aló, doctora Sí, sí. A ver, ¿cómo Eloy. está? Eloy, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. A Correcto, ver, doctora. vamos a la causal del inciso C. Ya, la causal del inciso C corresponde que la acción penal se ha extinguido. Ujú, ¿ya? Así, doctora. Muy bien. Entonces, si hablamos de que la acción penal se ha extinguido, ¿estamos ante qué aspecto? ¿Ante qué aspecto si le decimos que la acción penal se ha extinguido? ¿Por qué se puede extinguir la acción penal? A ver, opiniones. A ver, entonces, ajá, exacto. A ver, acá nos hablan. Alexa Fiorella, por muerte del imputado, efectivamente. ¿Por qué más? Por prescripción, efectivamente, por prescripción de la acción penal, prescripción ordinaria o prescripción extraordinaria. Exacto, muy bien. Entonces, miren, si yo ahí evalúo, ¿no? Dentro justamente de las causales, entonces, supongamos que se concurre alguna de estas causales, yo también lo presento dentro del sobreseimiento. Y finalmente el D, que creo que es el más común, que es invocado durante las absoluciones justamente del sobreseimiento. A ver, el D, por favor, ¿quién me apoya con el D? Con el fundamento D.
A ver, ¿quién? Iván Coronado, José Luis Contreras Riveros. A ver, doctores. El D. El 344, artículo 2, artículo 344, inciso 2, parágrafo D. A ver, Yo le a ver, leo, doctora. ¿quién está participando? Roberto Mamani. ¿Cómo está, doctor Roberto? ¿Qué tal? ¿Cómo está? A ¿No ver, existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundamentalmente el enjuiciamiento del imputado? doctor, ¿cuántas causales tendremos ahí? Repita, doctora. ¿Cuántas causales tendremos ahí en ese último parágrafo? Dos, doctora. Dos, ajá, exacto. Muy bien, doctor, bravo. Muy bien. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctorcito. Efectivamente, tenemos dos causales, miren, ¿ah? Y eso, mira, uno a veces no se da cuenta. Y cuando estábamos, claro, en inicio, ¿no? Cuando estábamos capacitándonos, ¿no? Leyendo, compartiendo también con otros colegas, claro, siempre hay alguien que sabe un poquito más, ¿no? Entonces nos decía, doctores, mire, acá, mucho cuidado, ¿no? Acá cuando uno dice, porque siempre el juez en una audiencia, doctores, y esto es muy importante que lo sepan, de frente, ¿no? De saque, te dice, ya, muy bien, señora abogada, usted ha presentado un escrito de sobreseimiento, una absolución de sobreseimiento. Dígame concretamente en qué causal. Y cuando uno comienza a deambular, ¿no? Es el 344, la causal, el hecho objeto de la causa no se realizó, no puede atribuirse al imputado. ¿Qué cosa? ¿Te dice qué cosa? A ver, señora abogada, concéntrese, por favor, ¿no? Porque algunos jueces son bien ásperos, ¿no? Otros también son muy delicados, muy caballeros, mujeres también muy delicadas, se dejan comprender, ¿no? Pero otras son muy ásperas, mujeres y hombres muy ásperos, ¿no? Y claro, uno a veces sale como que pensando que da miedo, por eso da miedo, ¿no? Da miedo entrar a una audiencia por el hecho de que uno no sabe, da miedo porque cómo lo van a tratar. Y claro, ese trato frente a los demás colegas y frente a tu cliente a veces no es el mejor de los tratos, ¿no? Entonces, eso creo que a veces más es el temor. Pero siempre yo considero que ahí el abogado, ¿no? Siempre tiene que invocar el respeto, ¿no? El hecho de que haya un magistrado no significa pues una falta de respeto. Creo que nos debemos el respeto entre las partes, procesal entre todas las partes, ¿no? Entonces nadie es más que otra persona dentro de una audiencia y todos merecen como profesionales un respeto. Por eso, mucho cuidado ahí con esos tratos ásperos, ¿no? Entonces, pero lo que sí hay que estar preparados por eso, ¿no? Y por eso felicito a todos los que están acá conectados, porque ya siendo las 8:40 prácticamente, estamos dando un plus seguro de nuestra vida, estamos dando un plus de nuestro tiempo, seguro que nuestros hijos y nuestros esposos seguro están ahí, ¿no? Pendientes, a qué horas ya se desocupan, pero ese es nuestro regalo, ¿no? Como profesionales nos estamos brindando un tiempo para nosotros, un tiempo para el conocimiento, un tiempo para el entrenamiento, porque después los frutos se ven ya en audiencia, ¿no? Esos son los frutos que ya uno recoge, son esas manzanas jugosas que uno disfruta después de audiencia, pero claro, previamente tiene que haber una preparación. Y este es su tiempo de preparación. Así que yo felicito a todos los que están presentes y los que están participando también, ¿no? Que es un tiempo justamente para nosotros como profesionales. Así que vamos a continuar. Entonces, veíamos que en el 344 tenemos dos causales, ¿no? El inciso D, donde uno es que no existe suficientes elementos de convicción, no existe suficientes elementos de convicción, y el número 2 es que justamente no hay elementos de convicción suficientes para continuar con la investigación. Bien, entonces ahí, como hay dos causales, hay que invocarlas. ¿Cuáles son, no? Un sobreseimiento puede ser por falta de elementos de convicción. Ojo, que estas causales también pueden ser contradictorias, doctores. Y mucho cuidado ahí con mencionar que concurren dos causales o tres causales. Supongamos y ustedes dicen, lo sustento en la causal de repente de que el hecho no es típico. Y también lo sustento en el hecho de que no existe elementos de convicción suficientes. Una cosa es la suficiencia de elementos de convicción. Lo que estás diciendo es la suficiencia de elementos de convicción. Es típico, pero no hay suficientes elementos de convicción que permitan corroborar los elementos del tipo.
Bien, ese es uno. Pero lo que estás haciendo ahí es invocar dos causales contradictorias. ¿Es una o es otra? Bien, es una o es otra. Entonces hay mucho cuidado con la concurrencia de causales. Hay que establecer cuáles de las causales justamente no se contradice para poderlas invocar. O es una sola causal, de repente también puede ser, ¿no? Bien, continuamos. Y no sé por qué no avanza esta. Ya. A ver, voy a dejar de compartir un ratito y voy a volver a compartir pantalla porque no sale la... Ya está, ahora sí. Bien, entonces veíamos el tema del sobreseimiento, ya, el 344 respecto de la conclusión, ya está, los hechos, las causales justamente que también ya les explicamos. Aquí un poco en la referencia dentro de las diapositivas que les he mencionado, ¿no? Respecto de los motivos, si no se realizó o no puede atribuirse al imputado, respecto de la tipicidad, ¿bien? O una causa de justificación, que ya les decía, recurrir al artículo 20, ahí les he puesto incluso qué artículo corresponde, por ejemplo, a la necesidad justificante, el 23, el 24, el 28 y el 29, ¿no? Este presupuesto también incluye situaciones de culpabilidad o ausencia de culpabilidad, bien, que también ustedes lo pueden chequear, ya sea, por ejemplo, el artículo 20, o ya sea por un error de prohibición del artículo 14, o un error culturalmente condicionado del artículo 15 del Código Penal. Bien, la legítima defensa, que también les mencioné hace un momento, el 27, el artículo 20, inciso 7, la objeción de la estrecha vinculación de los delitos de encubrimiento, por el 406, la acción penal se ha extinguido, y acá tenemos por muerte, por autoridad de cosa juzgada, en los casos que solo procede acción privada, ya sea las querellas, por ejemplo, la extinción de la acción penal por sentencia civil, también puede darse el caso, y las dos causales que en su momento vimos, la falta de posibilidad de poder recabar elementos de convicción, así como también en todo caso, la imposibilidad de poder continuar con la investigación, ¿bien? Ahora sí nos vamos al tema de la audiencia de sobreseimiento. La audiencia de sobreseimiento, una vez que hay un sobreseimiento en etapa intermedia, se corre traslado por el plazo de 10 días. ¿Ya, doctores? 10 días hábiles. Estos son hábiles, acá lo vamos a complementar. ¿Bien? Hábiles. Entonces, esos 10 días hábiles, doctores, hay que tener mucho cuidado porque hay que respetar los plazos. Si no, usted no absolvió en los 10 días, no le van a permitir el uso de la palabra, ¿bien? Durante la audiencia de control de sobreseimiento. Y me ha pasado varias veces, ¿no? Bueno, al menos yo trato de ser bastante diligente, ¿no? Porque yo me pongo a pensar y digo, a ver, está bien que el fiscal haya presentado un sobreseimiento, ¿bien? Y a veces me ha pasado casos en el que el fiscal ha presentado un sobreseimiento, supongamos, por falta de elementos de convicción. Bien, por falta de elementos de convicción. Y de repente, en mi análisis, yo sí estoy conforme con el sobreseimiento, pero no estoy conforme con la causal. Bien, entonces yo invoco como abogada mi propia causal. Supongamos que se trata de repente que el hecho objeto de la causa no se realizó. ¿Puedo invocar una causal totalmente distinta a la fiscalía? Sí, sí puedo invocarlo. Bien, eso no quiere decir que lo estoy contradiciendo. Ahora, si ustedes me dicen, doctora, ¿pero qué es lo aconsejable? En su gran mayoría es aconsejable seguir la misma causal de la fiscalía. Pero claro, hay eventualidades, hay excepciones donde no necesariamente coincido con la causal invocada por la fiscalía y señalo que hay una causal totalmente distinta a la que ha invocado la fiscalía. Bien, pero también es importante, doctores, que ustedes sepan que pese que la fiscalía invoque una causal y que pese a que la defensa puede tener su propia causal, finalmente quien va a determinar cuáles de las causales es la que se va a invocar para un sobreseimiento es el juez, porque el sobreseimiento incluso puede darse hasta de oficio, hasta de oficio. Doctora, entonces, si el sobreseimiento es de oficio, yo no tengo la obligación, pues, justamente de contestar esa acusación, ese sobreseimiento. Pues todo lo contrario. Yo considero que si usted es un abogado, ¿no? En este caso diligente, indudablemente ante un sobreseimiento, no se debe perder la oportunidad de contestar ese sobreseimiento, porque usted, si no contesta en el plazo de 10 días, usted pierde la posibilidad de poder oralizar en la audiencia. Bien,
Entonces, no se trata solamente aquí, bueno, ¿y qué voy a decir? Finalmente, si el fiscal lo ha dicho todo, ¿no? Yo por experiencia entiendo que muchas veces el fiscal, por la carga procesal, a veces por todos los expedientes que tiene que tramitar, hay pequeños detalles que se le puede ir al fiscal. Entonces, yo como siempre digo, en un sobreseimiento lo que se le va al fiscal no se me va a mí. Lo que se le olvida al fiscal no se me puede olvidar a mí. Lo que el fiscal obvia, no puedo obviarlo yo, porque indudablemente los detalles en un proceso cuentan, ¿no? Y los detalles son los que a veces pueden marcar la diferencia entre la condena o la absolución. Entonces, bajo ese contexto, mucha diligencia al momento de absolver justamente estos 10 días hábiles, indudablemente va a ser un plazo, bien, sin hacer distinción. 10 días es a rajatabla, sin hacer distinción si es un proceso complejo, si es un común, si es uno de crimen organizado. Ya por ahí, ¿no? Señalan que si es un proceso de crimen organizado, lo que deriva darse es un plazo mayor, ¿no? Pero bueno, en el código está 10 días hábiles. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver justamente en el control de requerimiento de sobreseimiento? Es que indudablemente el fiscal, ¿no? Puede presentar su requerimiento, se corre traslado, y entonces el juez tiene ¿qué posibilidades? Acá estamos ante las posibilidades que tiene el juez justamente para resolver en la audiencia de sobreseimiento. El primer aspecto que puede decantarse justamente un juez es el hecho de que en efecto, escucha a la fiscalía, escucha a la defensa y está conforme con el sobreseimiento. Ese es el mejor escenario por parte de un juez de investigación preparatoria. Bien, el mejor escenario. Muy bien, presentado el requerimiento justamente de sobreseimiento luego de concluir la investigación, en este caso, el fiscal presenta su requerimiento de sobreseimiento, le corre en traslado a la defensa, llega el día de la audiencia. Y en este caso, entonces, el juez emite, luego justamente de escuchar a las partes, emite indudablemente un auto de sobreseimiento. ¿Bien? Segundo aspecto. Si no lo considera fundado, expedirá un auto elevando los actuados al fiscal superior. Este es el segundo escenario. Si no lo considera fundado, expedirá un auto elevando las actuaciones al fiscal superior para que ratifique o rectifique la solicitud del fiscal provincial. La resolución judicial debe expresar las razones en las que se funda su desacuerdo. Bien, entonces, aquí tenemos. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando el fiscal, ¿no? ha pues expuesto su sobreseimiento, como le decía, la defensa también ha absuelto su sobreseimiento, y miren, ahí la importancia, porque claro, ya sabemos cuáles son los escenarios que puede tener el juez. Conforme, no está conforme, ¿bien? Y en este caso, lo que vemos aquí es, yo ya he tenido casos en los cuales, pese que el fiscal ha presentado el sobreseimiento y pese que yo también he absuelto el sobreseimiento, el juez se le dio la gana de elevar los actuados. ¿Por qué? Porque no está conforme. No está conforme ni con lo que establece la fiscalía, ni con lo que dice la defensa. Así que en su criterio y sus facultades lo eleva al fiscal superior. Y el fiscal superior ahí, como les decía, tiene dos opciones: ratificar, es decir, que está conforme, o rectificar, quiere decir que en este caso le manda al fiscal, en este caso, que acuse, al fiscal inferior, al fiscal provincial que acuse, o puede también ordenar que sea otro fiscal el que acuse. ¿Bien? El tercer escenario que se puede dar en un sobreseimiento es que la parte justamente agraviada, en este caso constituye un autor civil, se opone al sobreseimiento. Porque, ojo, el traslado del sobreseimiento es no solamente a la defensa, sino también al actor civil. Bien, entonces, muy bien, señor fiscal, usted quiere archivar, pues yo no estoy conforme. Yo voy a presentar una oposición al sobreseimiento. Y en esa oposición al sobreseimiento, fíjense que puede ser, el juez justamente puede comprar esa historia de la parte agraviada.
Y bajo ese contexto, en la oposición, la parte de gravedad podría decir que no ha habido una investigación diligente y por ende que está pendiente de determinados actos de investigación que podrían cambiar el rumbo justamente de la investigación y en lugar de darse como conclusión sobreseimiento, podría incluso haber una acusación. Qué interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, las oposiciones formuladas, normalmente, por ejemplo, en los casos que yo veo, que es mayormente corrupción de funcionarios, las oposiciones realizadas por los procuradores anticorrupción, en realidad a veces son muy escuetas, ¿no? O otras realizan la oposición, a veces, ¿no? Pero sin establecer cuál es la necesidad justamente de los actos de investigación. ¿Y por qué esos actos de investigación no se realizaron durante la investigación preparatoria? Porque, claro, se puede pedir mil cosas, pero claro, yo también quiero ver tu conducta diligente. Tu procurador, lo que tú me estás pidiendo ahora como acto de investigación, tú lo impulsaste previamente en la preparatoria y un fiscal no te lo aceptó, no lo impulsó, no se realizó. ¿Por qué motivos? Entonces no esperemos justamente esta etapa de la etapa intermedia para recién querer impulsar actos de investigación. Lo que está haciendo, en otras palabras, ¿no? Así, la parte graviada es concretamente decir, miren, si bien es cierto, hay un fiscal que ha archivado el caso, no obstante, lo que yo advierto aquí es que faltaron actos de investigación y no se realizaron no porque yo no quise o no los propuse o no los impulsé, sino porque el fiscalía no le quedó tiempo o no, por ejemplo, no se halló en su momento el peritaje tal, ¿no? De tal manera que de realizarse una investigación complementaria, el resultado sería otro. Miren, y entonces puede impulsarse una investigación suplementaria por única vez. Investigación suplementaria por única vez, ¿bien? Entonces ahí están con los 3 escenarios justamente que tenemos. Y bueno, finalmente, como les decía, si es que el fiscal, si es que el juez considera y está de acuerdo a la teoría justamente de la fiscalía y la defensa, puede emitir un auto de sobreseimiento, ¿no? Y este auto de sobreseimiento sobre todo tiene la autoridad de cosa juzgada. Ahora, ¿qué va a disponer el auto de sobreseimiento? Indudablemente la individualización de la persona que está siendo investigada. En este caso, el imputado, el hecho objeto de la investigación preparatoria, la exposición del hecho objeto de la investigación preparatoria, cuáles son los hechos fácticos por los cuales se investigó, fundamento de hecho y de derecho, así como la parte resolutiva con la indicación expresa de los efectos del sobreseimiento que corresponda. Esto es el auto de sobreseimiento que es emitida por el juez de investigación preparatoria. Ahora, ¿cuáles son los efectos justamente del auto de sobreseimiento? Primero, levantar justamente las medidas coercitivas, si es que lo hubiese, ¿no? Recuerden ustedes que puede haber medidas coercitivas durante la investigación preparatoria, personales o reales, ¿no? Ya sea de repente un embargo, ya sea de repente un tema de una prisión preventiva, etcétera. El sobreseimiento tiene como efecto indudablemente que se deja sin efecto todo ello. 347, inciso 2. Ahora, así también, bien, si bien es cierto, se le asigna al sobreseimiento un efecto como la sentencia absolutoria, la misma indudablemente también hace indudablemente que cesen las medidas de coerción personales o patrimoniales. Ya, ¿qué clases de sobreseimiento hay? Hay 2 clases de sobreseimiento. Un sobreseimiento total, bien, y aquí hay que saber diferenciar, ¿yo? Y un sobreseimiento parcial o mixto, como le llaman, ¿no? Entonces, ¿cuándo estamos ante un sobreseimiento total? Pues comprende, supongamos, en la formalización se inició por varias personas, varios delitos, ¿no? Varios imputados, varios delitos, y el fiscal decide archivar a todos los investigados y por todos los delitos. Ese es un sobreseimiento total. Un sobreseimiento mixto, supongamos, una persona investigada por delito de peculado y negociación incompatible, decide archivar por peculado y lo acusa por negociación incompatible. ¿Es posible? Sí. ¿Cómo se llama esto? Requerimiento mixto. Vamos, otro ejemplo. 5 investigados, bien, por el delito de peculado. A 3 archiva, a 2 acusa. Requerimiento mixto. Bien, ahí tienen 2 ejemplos, por ejemplo, de requerimiento mixto. Ya, ahora vamos acá a un requerimiento de sobreseimiento. Vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Ok, por ejemplo, es un caso, ¿no? Donde un fiscal, después de un periodo de investigación, de la investigación preparatoria, justamente decide formular requerimiento de sobreseimiento. Si se dan cuenta, en la parte de introductoria, es el fiscal quien se está presentando prácticamente, ¿no? Tan igual como si fuese unidadmente la defensa, como estuviese también presentando una solicitud de sobreseimiento. Y aquí concretamente es como el petitorio, ¿no? El petitorio es que formula un requerimiento de sobreseimiento,
¿no? Y en consecuencia le pide al juez que se dicte el auto de sobreseimiento, porque es un auto, no es una sentencia de sobreseimiento, es un auto, así se llama, y se disponga el archivo definitivo de la causa, ¿no? Y acá está estableciendo por qué delitos específicamente está pidiendo el sobreseimiento. Si se dan cuenta aquí, por ejemplo, la investigación se inició contra varios investigados y por varios delitos, ¿bien? Colusión, negociación incompatible, etcétera. Bien, entonces acá tenemos la identificación de los sujetos procesales. Acá hay un punto bien interesante, doctores. Miren, recuerden que hasta la investigación preliminar, la investigación puede ser contra los que resulten responsables, pero eso mismo no puede pasar ya, por ejemplo, cuando se ha formalizado la investigación. Y es por eso que ustedes ven que dentro de las exigencias de la formalización de investigación preparatoria es que esté debidamente individualizado. Bien, ese es justamente el aspecto que se requiere, la individualización del investigado. Ahora, si estamos viendo que están pidiendo la individualización del investigado, indudablemente para la etapa intermedia, bien, lo que estamos viendo acá en la etapa intermedia es que tiene que estar individualizado la persona. Es por eso que ustedes ven que la identificación de sujetos procesales, ¿qué significa la individualización? A ver, opiniones, por favor. ¿Qué significa la individualización? A ver, ¿qué es lo que ustedes pueden advertir de estos cuadros? A ver, participación, por favor. Doctora, buenas Sí. noches. Ujú. Primeramente, para individualizar, tenemos que percatarnos datos, nombre completo de la persona, Ujú. dónde vive y los hechos acaecidos durante ese evento, ¿no? Y Ujú. también su número de su DNI, por lo menos, más o menos. Claro, perfecto. Ajá, efectivamente. Su nombre completo, el nombre de sus padres, ¿no? El nombre de sus padres, su fecha de nacimiento, su estatura, ¿no? En este caso, su estado civil, su grado de instrucción. Y yo, si de repente hubiese, ¿no? De repente, si es que hubiese, ¿no? Del caso, yo, en estos dos individualizaciones que hacen a Miguel Ángel y a Christopher Joseph, indudablemente no los conoce como un alias, pero podría también establecerse un alias o algún aspecto específico, por ejemplo, no sé, un tatuaje. Eso también implica la individualización, ¿bien? La identificación justamente de que esta persona, indudablemente, estamos ante Miguel Ángel, pues, ¿no? Ahora, aquí tengo alguna participación, dice, doctora, si la parte agraviada ha fallecido, ¿qué sucede con el sobreseimiento? No, indudablemente, pues va a haber esta causal, justamente que veíamos hace un momento, que se ha extinguido, ¿no? Así que tiene que darse indudablemente ese auto de sobreseimiento. ¿Bien? La individualización requiere la vinculación del imputado. A ver, una cosa es individualizar, ¿bien? A la persona y otra cosa es vincularlo. La vinculación tiene que ver con el hecho fáctico. ¿Bien? Entonces, la individualización significa que cada persona tiene características propias, tiene un nombre específico y, como también mencionaba, un tema de documento de identidad. ¿Bien? Seguimos. El hecho objeto de imputación. Entonces, aquí tenemos justamente lo que se le está imputando, por el cual se formalizó la investigación. Y en este caso es justamente, dice que en este caso, cómo es que se toma conocimiento del hecho materia de investigación, donde supuestamente hubo una denuncia, ¿no? Referente justamente a cuestionamientos a una adjudicación simplificada. Bien, de este aspecto, indudablemente, entonces, ¿cuál fue el punto materia de investigación? Supuestamente presuntas irregularidades en el servicio de contratación de impresión de material de difusión para una municipalidad, ¿bien? Donde supuestamente ha salido favorecido un determinado postor, ¿ok? El punto materia de cuestionamiento, lo señalan aquí, supuestamente este postor habría ganado un monto de 399.489 soles en impresión de material de difusión de actividades justamente para dicha municipalidad, ¿no? Entonces,
En cuanto a los hechos en materia de investigación, se tomó como punto de partida la denuncia presentada por el Coordinador Regional de la Procuraduría Anticorrupción. Mira cómo inició esta investigación por la Procuraduría, quien aseveró que los precios indicados como valor referencial respecto a los banners adquiridos no habrían concordado con el valor de mercado. O sea, supuestamente hubo una sobrevaloración. Bien, ya que según su apreciación, el precio de cada banner no bajaría de 1.400 nuevos soles. Partiendo desde esta premisa, sostuvo que ello habría originado que no se presentaran otros postores a esta adjudicación simplificada y que el plazo previsto para la entrega de los banners habría sido muy corto e imposible de cumplir. Esto tomado en consideración la cantidad de material solicitado. Bien, entonces, tenemos acá en cuenta el hecho en materia de imputación, se trata de una sobrevaloración. Bien. Y ya claro, la atribución específica para cada uno de los investigados, dado que uno se trataba del área usuaria, el otro se trataba de la gerencia de logística. Bien, y aquí tenemos los elementos de convicción. Miren que es muy importante que el fiscal haya hecho un recuento de los actos de investigación, porque, por ejemplo, en esta investigación, hasta donde yo recuerdo, se archivó por falta de elementos de convicción que permitieran corroborar la imputación. Entonces, si el fiscal no hace justamente un recuento y un análisis de sus actos de investigación realizados, indudablemente no puede arribar a una conclusión de falta de elementos de convicción. Ahora, la fundamentación jurídica, como les mencioné, aquí en este caso se trataba de un delito de colusión, un delito de encuentro, ¿no? Aquí también se encontraba justamente, como les mencionaba, todos los procesados, ya sea el gerente de logística, el área usuaria y el gerente de comunicaciones, dado que los banners era para la gerencia de comunicaciones. Fundamentos jurídicos, ahí vamos a ver entonces, dice, el requerimiento de sobreseimiento viene a ser la solicitud debidamente fundamentada realizada por el titular de la acción penal para que se archive el caso investigado. Supone en buena cuenta una inequívoca manifestación de voluntad del representante del Ministerio Público, ¿no? Por el cual se decide no llevar a un imputado a juicio oral y por tanto desiste de la petición de una sanción jurídica penal. Dicho esto, el requerimiento de sobreseimiento debe basarse en un razonamiento concreto, coherente y lógico y adecuado que demuestre y acredite de manera suficiente que el requerimiento no es arbitrario, antojadizo ni apresurado, sino que se trata de una decisión donde aparecen buenas razones para no formular acusación en contra de los investigados. En este horizonte del artículo 344, esto es justamente que veíamos hace un momento, expresa taxativamente los presupuestos a seguir para formular el requerimiento de sobreseimiento, en el sentido que el fundamento normativo del presente requerimiento de sobreseimiento se encuentra a su amparo, miren, aquí está la causal, bien, el 8.3. A ver, ¿quién me ayuda, por favor, a la lectura? El 8.3, a ver, de este fundamento para ver la causal. Doctores, a ver. A ver, ¿quién va a intervenir? A ver, un voluntario. Vamos a dar lectura al 8.3. En ese horizonte, el artículo 344 del Código Procesal Penal expresa taxativamente los presupuestos a seguir para formular el requerimiento de sobreseimiento, en el sentido que a. El fundamento normativo del presente requerimiento de sobreseimiento encuentra su amparo en el artículo 344, segundo numeral, inciso A del Código Procesal Penal. Esto es, el hecho objeto de la causa no se realizó o no puede atribuirse al imputado. B. El hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación de inculpabilidad o de no punibilidad. C. La acción penal se ha extinguido. D. No existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hay elementos de convicción suficiente para solicitar fundamentalmente el enjuiciamiento del imputado. Doctor, y de acuerdo al 8.3 de este requerimiento, ¿en cuál se habría basado el fiscal? ¿Cuál fue la causal en que se basó? Por lo que está subrayadito, gracias doctor, muchas gracias. En lo que está subrayado en negro, eso es lo que él ha subrayado, ¿no?
Entonces, para él se ha basado en el hecho objeto de la causa no se realizó. Ahí lo ha sustentado en esta causal. Bien. Entonces se dan cuenta, mire, el fiscal identifica que en este 344, inciso A, hay varias causales, ¿no? Pero él no lo enfoca en las dos causales, solamente en el hecho objeto de la causa no se realizó. No lo señala y no puede atribuirse al imputado. Mire, lo que está en negrito es lo que él mismo ha subrayado. Entonces, esta es la causal. Bien, entonces, doctores, ahí, entonces ustedes pueden evidenciar por qué, dicen, ¿no? Dentro de sus fundamentos, justamente dice, no se ha podido determinar la defraudación y por ende el perjuicio económico del Estado en tanto y en cuanto nos referimos a la adjudicación simplificada, máximo si tomamos como soporte la conclusión arribada por el perito contable de nuestra fiscalía mediante informe pericial, ¿no? Para finalizar en el extremo de poder determinar si existió alguna irregularidad durante la adjudicación, decimos que desde la convocatoria hasta la etapa de ejecución no se advierte indicios para determinar que tal evento se ha llevado a la margen o contrario a la ley de contrataciones. En la pericia, que fue una de las actuaciones que solicitó la Procuraduría, ¿no? Expone el perito que las fases de etapas de adjudicación hasta el cumplimiento de la obligación por el proveedor se cumplieron de conformidad con el artículo, con el contrato 27, o sea, no sé cuánto, ¿no? Conclusiones, dice, ahora bien, habiéndose vencido el plazo, justamente, emitir un pronunciamiento sobre el fondo, según lo establecido en el artículo 344, ¿sí? Vamos, inciso 1 del cuerpo normativo, es decir, se formó un requerimiento de acusación o sobreseimiento. Por lo tanto, estando a la investigación, dice, se decreta el de sobreseimiento de la investigación contra, bueno, los funcionarios en su calidad de autores por delito de colusión agravada y contra los demás también justamente por la colusión agravada. Y aquí está el objeto, ¿no? Y el hecho objeto de la causa no se realizó, lo que no es de recibo, solicitar fundamentalmente el enjuiciamiento de los imputados. Entonces, miren, tanto en los fundamentos que hemos visto durante el sobreseimiento, como también al final está señalando en cuál de las causales justamente se estaría invocando o estaría señalando en su sobreseimiento. Entonces dice, no amerita ir a juicio oral, por lo que culminada la investigación se concluye con certeza negativa de que el delito se haya cometido. Bien, entonces, doctores, teniendo en cuenta justamente este aspecto, ¿no? Del sobreseimiento, indudablemente lo que nos permite justamente determinar es cómo es que el fiscal ha señalado su causal, ¿no? De sobreseimiento. Ahora, vayamos al tema de la posesión. ¿Ok? Un momento. Ahí está. Un momentito, por favor, ¿ya? Vamos a hacer un receso de unos 3 minutos, por favor, para continuar, ¿ya? Un receso de 3 minutos, por favor, a ver el coordinador de CEFOCAP. Sí, Doctor. doctora, está bien. Ok, 3 minutos, ¿ya? Vamos a tomar un cafecito o una agüita para poder seguir energizándonos y poder terminar esta segunda fase, ¿ya? Un momento.
Ya, doctores, a ver, continuamos. A ver, entonces aquí en pantalla voy a compartir un sobreseimiento, una solución de sobreseimiento, ¿ya? Vamos a ver. Ya, a ver, doctores, por favor, me indican si se puede visualizar, ¿ya? ¿Se ve? ¿Hola? Sí, doctora. Ya, perfecto. Sí, Ya, sí bueno, se acá ve, en doctora. pantalla, Muchas gracias. acá en pantalla tenemos una solución de sobreseimiento, ¿bien? ¿Qué pasó aquí? Entonces, miren, que estamos acá fundamentando, bien, la solicitud de sobreseimiento, si se dan cuenta, estoy presentando solicitando, absolviendo el sobreseimiento que ya había presentado el fiscal. Y aquí lo estamos enfocando en dos causales, ¿bien? Que no se le puede atribuir al imputado y que no existe suficiente elemento de convicción para solicitar fundamentalmente el enjuiciamiento. Ok. ¿Qué es lo que, acá en los fundamentos de hecho, ¿no? Concretamente, ¿qué es lo que se le imputaba a la señora Yanina? Era que supuestamente, ¿no? Durante el 2018 cuando justamente se encontraba como jefa de abastecimiento, supuestamente, ¿no? Habría firmado una orden de compra para la adquisición de un motor fuera de bordas 60 HP, ¿no? Em, en este contexto, supuestamente ha habido aquí un aspecto de irregularidad según la tesis de la Fiscalía, y en este sentido, pues, se le inició investigación a la señora Yanina por el delito de colusión por supuestamente haber favorecido al contratante, ¿no? Bueno, en este caso, nosotros acá señalamos, por ejemplo, cuál ha sido el fundamento de la solicitud presentada por el Ministerio Público, ¿no? Es decir, esbozamos cuáles han sido sus fundamentos de requerimiento de sobreseimiento. Y lo que concretamente señaló en ese momento, ¿no? La Fiscalía es que los autos colusorios sostenidos a favor del proveedor César Macías Ordóñez, eso fue lo que dijo la Fiscalía, radica que en la fase de ejecución del proceso de contratación, debido a que los hechos versan sobre la entrega del motor fuera de borda, con cola larga, hecho que estaba supeditado a la verificación de las características del propio residente y supervisor, quienes como área usuaria debían velar por el bien adquirido, sea conforme a las características solicitadas en el requerimiento. En consecuencia, la sola firma de la orden de compra y guía de internamiento por parte de la jefa de abastecimiento no resulta ser suficiente como para establecer la responsabilidad, por cuanto la suscripción del documento solo sirvió para dar trámite al proceso de contratación del motor fuera de borda, hecho en el cual no se advierte actos de concertación o acuerdo colusorio. ¿Bien? Entonces, se dan cuenta, bien concreto, ¿no? Señalamos lo que ha dicho la Fiscalía. Frente a eso, entonces nosotros decimos, por nuestra parte, la defensa sostiene que, ¿no? La sola suscripción de la orden de compra, y ahí comienzo yo a desarrollar, ¿no? Lo que de repente algo se le ha ido a la Fiscalía, algo obviado, algún detalle, alguna precisión, ¿no? Entonces ahí le señalo, ¿no? La Fiscalía ha sostenido que la sola firma, entonces yo digo, mire, también hay que enfocarnos en lo que dice la ordenanza municipal respecto del organigrama, de organización y funciones. También hay que señalar, por ejemplo, que esta orden de compra de guía de internamiento, ¿no? Los suscritos se realizó conforme al requerimiento, ¿no?
Entonces, en qué parte? En otras palabras, estamos dando a entender en qué parte supuestamente habría el tema de la colusión. Mostramos acá la hoja de requerimiento, ¿no? Tratamos de hacerlo lo más esquemático, lo más claro, lo más entendible, por decirlo así, a fin de que no quepa duda justamente en el momento que el juez pueda resolver en audiencia, ¿no? No se encuentra en sus facultades patrocinadas, suscribir la conformidad del bien requerido, ¿no? Y seguimos, miren, si se dan cuenta, pese a que el fiscal ha podido motivar su disposición, no obstante, nosotros también tenemos una posición, claro, en este caso no es contrapuesta con lo de la fiscalía y por ende, pero seguimos desarrollando la falta de elementos de convicción. Y entonces ustedes se dan cuenta, entonces si yo invoco dos causales, yo tengo que sustentar una por una. Bien, ¿qué es lo que tengo que decir frente a la causal referente a la causal referente, por ejemplo, a que el hecho de objeto de la causa no se realizó? ¿Y qué es lo que tengo que decir frente a la causal de falta de elementos de convicción? Bien, no entrevero, simplemente separo cada uno y doy una posición frente a cada una de esas causales. Y aquí está la falta de elementos de convicción, ¿no? No fue posible recabar elementos que permitan corroborar los hechos en materia de imputación. Los fundamentos de derecho, bien, y indudablemente siempre es muy importante al momento de la solución señalar en todo caso su casilla electrónica, correo y todo eso. Ya está. Eso fue mi solución. ¿Ok? Entonces ahí tienen un ejemplo de cómo absolver. Conclusiones. No debo obviar primero entonces cuál es mi petitorio y mi fundamento de hechos. Si es que he señalado una o dos causales, tengo que sustentarlas. Es muy importante a partir de los fundamentos que establece la fiscalía poder decir si estoy conforme, en desacuerdo o por qué o qué es lo que habría obviado la fiscalía para poder yo también ayudarla. Lo que se trata acá es de ayudarla, ¿no? Porque estás absorbiendo un sobreseimiento, no estás absorbiendo una acusación, ¿bien? Entonces, y bueno, señalar en todo caso los fundamentos de derecho en que estaría sustentado, ¿no? Creo que lo más tranquilo a veces es pensar que uno está absorbiendo un sobreseimiento antes que una acusación. Bien, ya estamos con este tema del sobreseimiento. Ahora vamos a continuar con nuestras diapositivas con relación al tema justamente de la acusación, ¿ya? Muy bien, seguimos entonces aquí, la acusación, y hemos concluido. ¿Alguna pregunta ahí con relación al tema del sobreseimiento, doctores? Nos vamos al 349, inciso 1. Doctora, Sí, dígame, ¿su nombre? Eloy, porque acá no, en lo que me dijo delante no he escuchado bien sobre en un proceso de investigación ha fallecido la agraviada, pero todavía sigue el proceso en curso, la investigación, todo sigue en curso, pese que se ha presentado la partida de defunción, el acta de defunción se ha presentado, pero sigue la investigación adelante, ese detalle. Por eso le A hago ver, la pregunta, no doctora. le comprendí. ¿Qué delito es el que se está investigando? Por usurpación y robo agravado. Ya, usurpación Sí, y robo agravado, ok. sí, Y porque ¿cuáles son los hechos en materia de imputación? es, el hecho son que, ¿no? Que los hechos que han pasado es a una anciana, lo sustrajeron, lo han robado prácticamente de varias personas, sus bienes, ¿no? Y también ha ingresado también a a la propiedad, al terreno, han destruido la Ya. construcción. Entonces, esos son los hechos de materia de imputación, pero la agraviada ha fallecido en el decurso de la investigación, ¿no? Pero aún sigue el fiscal avanzando con las investigaciones. Ya, pero la extinción de la acción penal es por muerte del imputado, no por muerte del agraviado. Claro, yo le había preguntado de la parte agraviada, No, no, penal. no. No, no, el agraviado, recuerden que si es que fallece, sus familiares pueden justamente vía la sucesión testamentaria, pueden presentarse en el proceso. Claro, sí, pero Pero, justamente yo he presentado la sucesión intestada que se ha realizado de su hija. Y entonces, que como lo pregunté a usted, entonces me dijo que algo, yo sentí algo raro, porque disculpa la expresión, pero entonces qué raro, ¿no? Y porque si está persiguiendo, entonces, como dice la doctora, otra cosa. Entonces, eso era el dilema, doctora. ahí, bueno, ya está aclarado, Mil ¿no? disculpas.
Mil No, no se disculpas. preocupe, está Sí, muy pues bien. parece que no hubo malentendido nada más, porque ya bueno, como está Ya, en sí, clase, como les entonces, mencionaba, sí, sí, como les mencionaba, sí, está bien, muchas gracias por la aclaración. sí, ajá, sí, pues, Mencionaba era el tema de la extinción de acción en penal por muerte del imputado, ¿no? la del No por muerte imputado, del pues, agraviado, no por muerte del agraviado, ¿ya? sí, Ok, pues, esa era la aclaración. Muchas gracias, doctora, a usted, ¿ah? ya, ok. Bien, no Muchas se gracias, preocupe, muy bien. muchas gracias. Ok, entonces continuamos. Bien, con el 349, inciso 1, vamos a ver entonces, nos centramos en nuestro código. Bien, y miren, acá sucede algo bastante peculiar, porque claro, para mí, indudablemente el tema de ya recibir una acusación no solamente implica un análisis respecto de fondo y forma, ¿no? Forma, por cuanto la acusación, pues indudablemente tiene determinados requisitos, ¿no? Y eso usted debe comprenderlo en el 349, dado que las exigencias justamente, no solamente de motivación debidamente motivada, sino también que nos exige justamente que esta acusación deba tener los datos que sirven para identificar al autor, dice, la relación clara y precisa del hecho que se le atribuye con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, en el supuesto que haya varios hechos, la separación y el detalle de cada uno de ellos, los elementos de convicción que fundamenten el requerimiento acusatorio, la participación que se atribuye al imputado, la relación de circunstancias modificatorias de responsabilidad penal de que concurran, la ley que tipifique el hecho, el monto de la reparación civil y los medios probatorios que justamente corresponden al ofrecimiento probatorio. Y en el punto 2 dice, la acusación solo puede referirse a hechos y personas incluidas en la disposición de formalización, aunque se efectuare distinta calificación jurídica. Bien, ¿qué es lo que nos está dando a entender acá, doctores? Y esto es un poco seguro, de repente para algunos complicado comprenderlo, pero doctores, aquí lo que se debe mantener de alguna manera perenne, no estable, sin variación, son los hechos. Bien, no es la calificación jurídica. Supongamos que la formalización se inicia por un hecho, supongamos que indique que sí, que tal persona de repente, en su calidad de alcalde de una municipalidad, se habría apropiado, no sé, de un tractor. Bien, entonces, en este caso, miren que se está utilizando dentro de los hechos el hecho de haberse apropiado justamente, ¿no? De este bien, que es justamente el tractor. Y para algunos, de repente, en este caso, la fiscalía, supongamos que al inicio de la investigación formalizó por el delito de peculado. Bien, sin embargo, durante la investigación, la fiscalía ha podido determinar que indudablemente no se trató de un tema de apropiación justamente de este vehículo, sino que, si bien es cierto, lo tuvo en su domicilio, no obstante, por su descuido, generó que otra persona pudiera justamente llevarse el tractor sin su consentimiento. Bien, y con lo cual, pues justamente estas personas han dado por perdido el vehículo. Bien, entonces miren, aquí la fiscalía podría decir, no estoy aún muy segura si esta persona actuó de manera dolosa para apropiarse o es que también actuó de manera culposa, ¿no? Dejando que otra persona se apropie justamente del vehículo. Entonces, como está en dudas, ¿no? Entonces decide, dice, voy a hacer una tipificación alternativa. Bien, voy a acusar por peculado doloso y a la vez por peculado culposo. Bien, lo que yo siempre digo ahí, ¿no? Cuando hay estas tipificaciones alternativas, que si bien es cierto, es posible, bien, es factible, la ley permite las tipificaciones alternativas, mucho cuidado ahí, porque claro, un peculado doloso no es igual a un peculado culposo, bien, si bien es cierto, es parte de la misma familia del bien jurídico protegido, justamente, no obstante, un fiscal diligente lo que debe realizar en ese extremo es realizar una ampliación justamente de hechos. Es más, si ve que puede haber una tipificación alternativa, incluso desde la preparatoria, ya esbozar con una disposición a lo mejor los hechos que podrían concatenar al peculado doloso y los hechos que podrían concatenar al peculado culposo. Bien, para evitar justamente este aspecto que llegar a la etapa intermedia y no encontrar hechos que puedan ayudarme a subsumir en la figura típica de repente del peculado doloso culposo, entonces yo trate justamente de exagerar en los hechos y trate de, como sé, hacerlos que
se encuentren subsumidos dentro del tipo penal que yo estoy estableciendo. Entonces ahí mucho cuidado. Lo que se mantiene incólume, lo que se mantiene perenne, estático, son los hechos, no la calificación jurídica. Así que no se sorprendan. De repente a nivel de preparatoria les pueden decir que es un delito de hurto. Sin embargo, durante la acusación pueden decir que es un tema de robo agravado. Si se mantienen los hechos que yo particularmente les menciono, yo no creo que los hechos de un hurto sean iguales a de un robo. Así que si quiere un fiscal tipificar el delito de robo en la etapa intermedia, debería diligentemente, previamente, haber ampliado los hechos en la preparatoria. Si no lo hizo, pues piña, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Ya es parte justamente de su trabajo y tiene que hacerlo bien. Bien, entonces, bajo este contexto, si ustedes se dan cuenta, el 349 tiene exigencias. Claro que sí, tiene exigencias. Le está diciendo, mire, señor fiscal, usted, en principio, ¿quiere acusar? Ya, está bien. Pero si es que acusa, por si acaso, ojo, que usted tiene que chambear, pues, el tema de la relación clara y precisa de los hechos que se le atribuye a cada uno de los imputados. Si es uno, bien, pero si son varios, usted señale cuál es la imputación para cada uno de ellos. Bien, esto de las imputaciones bolsas, gaseosas, ambiguas, esto no se permite. Bien, y para eso indudablemente está justamente el aspecto relacionado que si por A o B yo encuentro una acusación en bolsa, o sea, que incluye y no determina cuál es la imputación para cada uno de ellos, no señala cuáles son los hechos para cada uno de ellos, lo que yo puedo presentar justamente al momento de realizar la absolución de la acusación, yo puedo señalar, indudablemente, lo que puedo señalar es un control de forma, ¿bien? Y en el control de forma, ¿qué puede pasar? A ver, ¿quién me da su opinión? ¿Qué puede pasar en el control de forma? A ver, doctores. A ver, ¿qué puede pasar en el control de forma? En el control de forma, lo que puede pasar es que indudablemente se devuelva la acusación para que el fiscal corrija. Bien. Miren, es muy importante y se lo voy a colocar ahí y anoten por favor el acuerdo plenario 6/2009. Cuando ustedes vayan a hacer un control de acusación, bien, indudablemente trabajen con su acuerdo plenario del 6/2009. ¿Por qué? Porque el 6/2009, bien, miren lo que dice en el fundamento 6. Dice, la acusación fiscal es un acto de postulación del Ministerio Público que promueve en régimen el monopolio de la persecución pública. Bien. Dice, la acusación fiscal debe cumplir con determinados requisitos que condicionan su validez y que corresponde controlar al órgano judicial. Bien. Ahora, ¿qué más dice? Con independencia dice, de los presupuestos procesales cuya ausencia impide al órgano judicial entrar a examinar el fondo de la pretensión, la acusación fiscal debe expresar de un lado la legitimidad activa del fiscal como tal, cuya intervención solo es posible en los delitos de persecución pública. ¿Qué me está dando a entender? Que no va a haber acusación en aquellos delitos de persecución privada. Ahí no va a intervenir el fiscal, no va a haber una acusación. Y la legitimidad pasiva del acusado, quien desde el derecho penal debe tratarse no solo de una persona física viva, sino que ha debido ser comprendido como imputado en la etapa de instrucción y la preparatoria. Por ende, debe estar debidamente individualizado. De otro lado, desde la perspectiva objetiva, la acusación fiscal ha de respetar acabadamente requisitos objetivos referidos a la causa, de pedir fundamentación fáctica y fundamentación jurídica, y al petitorium o petición de la concreta sanción penal. Por otro lado, la acusación fiscal ante la acumulación del proceso civil al proceso penal, ¿no? Basada en los daños y perjuicios generados de la comisión del delito, la acusación fiscal ha de señalar tanto la cantidad en que se aprecian los daños y perjuicios en la esfera patrimonial. Muy bien.
Entonces dice, la acusación incluir la imputación, es decir, una calificación siempre provisional del hecho punible, objeto de investigación preparatoria. Este comprende la precisión de los elementos legales del hecho punible, la indicación de la ley, el grado del delito, la forma de autoría o participación. Esto también es muy importante, miren. Por ejemplo, si dentro de la acusación no se señala cuál es el grado de participación, indudablemente durante el juicio oral no va a querer señalar la fiscalía que de repente es autor o cómplice, ¿no? Tendría que haberlo establecido también previamente. Y aquí vamos al punto número 2 sobre el control de acusación. Dice, como todo acto postulatorio, más aún cuando constituye la base, ¿no? Del límite del juicio oral, la acusación fiscal, en cuanto debe cumplir determinados requisitos, el marco de control solo debe incidir en aquellos aspectos circunscritos a los juicios de admisibilidad o procedencia. El control, como corresponde, debe realizarse sin mengua del principio de contradicción y la garantía de la tutela jurisdiccional. Bien, ¿por qué dice que se tiene que hacer bajo el principio de contradicción? Porque indudablemente, una vez presentada la acusación, se tiene que trasladar justamente a la defensa y a la parte del actor civil por el lapso también de 10 días, doctores. ¿Bien? Bien. En el punto 3 sobre el control de acusación nos señala concretamente, dice, el artículo 350 autoriza a las partes proponer motivadamente cuestiones o mociones específicas. Ahora bien, el control formal de la acusación, que incluso puede promoverse de oficio. Miren, el control de forma, cuando el juez advierta que no hay relación clara y precisa de los hechos, incluso el juez de oficio puede justamente también devolver la acusación. Bien. Ahora, el control sustancial de la acusación está en función al mérito mismo del postulatorio de fiscal, negar la validez de la acusación y, en consecuencia, el juicio oral con independencia de la aplicación de un criterio de oportunidad, etc. ¿Y cuándo estamos ante un control de fondo? ¿Cuándo será? Bien, entonces cuando ustedes ven aquí justamente que el control de fondo tiene que ver más, de repente, si es que hubiese una excepción de improcedencia de acción, a lo mejor un control de sobreseimiento que tiene que ver con el fondo del asunto. En el aspecto de forma, mientras tanto, esto está reclamando el hecho de que la imputación no es clara, a lo mejor no hay una adecuada individualización de la persona, a lo mejor la determinación de la pena no se ha realizado conforme a ley o la cuantificación de los daños tampoco, ¿no? Eso tiene que ver con la forma. No obstante, con el tema del fondo, tiene que ver específicamente ya con el hecho concreto, indudablemente, ¿no? Un hecho no, de repente hay una cosa juzgada, hay un hecho de improcedencia de acción, hay un sobreseimiento por falta de elementos de convicción y justamente las causales que les he mencionado hace un momento, ¿bien? Para algunos de repente estarán pensando, doctora, ¿y acá cómo hago si usted me dice causales de sobreseimiento? Y entonces acá cómo invoco esta causal de sobreseimiento en la absolución. Doctores, cuando ustedes absuelven una acusación, bien, ustedes pueden invocar, independientemente que presenten una excepción de improcedencia de acción, también pueden presentar un sobreseimiento, bien. Ahora, en el sobreseimiento, ¿cuál es una de las ventajas? Que se puede extender un poquito más los argumentos. En cambio, que la excepción simplemente es un aspecto técnico, netamente verificar si concurren o no los elementos del tipo. Es bastante restringida. En cambio, en el sobreseimiento, pese a que hay una causal justamente que el hecho no constituye delito, ustedes pueden invocarla también. Normalmente yo lo que hago es, por ejemplo, aprovechar con el sobreseimiento, de repente invocar falta de elementos de convicción, por lo que es más amplio, me permite explayarme un poco más. Y justamente en las excepciones, ahí trato de plantear técnicamente si concurren o no los elementos del tipo. Bien. Bien. El artículo 350, entonces, luego que trasladan la acusación a la defensa, tiene 10 días y estos podrán, 1, observar la acusación por defectos de forma, deducir excepciones, pedir sobreseimiento, recuerden estos sobreseimientos por las causales del 344, instar un criterio de oportunidad, objetar la reparación civil, claro, cuando no hay un tema de cuantificación del daño adecuado, por ejemplo, se pide como reparación civil el monto de tanto, pero no dicen cuál es por un tema de la reparación civil por un tema de lucro cesante, a lo mejor daño emergente, cuál es un tema de proyecto de vida, qué aspectos se está contemplando en la reparación civil, ¿no? Va a depender mucho entonces de esa parte y lo que les recomiendo es sí leer el tema de daños para que, para efecto de cuando pidan la reparación civil, sepan indudablemente que la cuantificación está correcta, ¿no? Y finalmente ofrecer pruebas para el juicio, adjuntando la lista de testigos y peritos que deben ser convocados al debate. En la audiencia preliminar, si es que por O, por ejemplo, el juez acogiera que hay defectos de forma,
va a devolver indudablemente la acusación para que el fiscal corrija. Bien, bueno, acá tenemos un modelo de acusación. Aquí, como ustedes podrán ver, está la identificación de los acusados. Tenemos los hechos en materia de imputación, ¿no? La imputación justamente de cada uno de los investigados. Y acá están los elementos de convicción en que se sustentan. El delito, bien, el delito, el 350 lo exige. El monto de la reparación civil, y acá hay que tener en cuenta que él va a pedir la Fiscalía el monto de la reparación civil siempre y cuando no haya actor civil y no esté constituido en actor civil y no haya justamente la propuesta justamente de reparación civil por parte del actor civil, ¿no? Y los medios probatorios que justamente se basa y los cuales va a ser sostenido justamente durante el juicio oral. Y recordemos que estos medios probatorios, indudablemente, se tiene que presentar precisando pertinencia, conducencia y utilidad. Bien, acá vemos que esta acusación no lo ha realizado, no obstante, pese a que no lo realiza, nosotros también podemos hacer observaciones formales. Es importante verificar, por ejemplo, que estos medios probatorios tengan la determinación de pertinencia, conducencia y utilidad, porque indudablemente, si no se centra el debate aquí en etapa intermedia de qué es lo que pretende probar este medio probatorio, ya sea testimonial, documental, pericial, dónde va su enfoque, cuál es su objeto justamente, el resultado final que se quiere obtener con este medio probatorio, ese juicio oral va a ser un desorden, porque entonces comenzarán a preguntarle a ese testigo de cuestiones por las cuales ni siquiera fue ofrecido, ¿no? Entonces a veces se aprovecha la mala fe también de las partes y indudablemente comienza a realizarse un interrogatorio y contrainterrogatorio respecto de aspectos no propuestos para el testigo para el juicio oral, ¿no? Entonces ahí mucho cuidado, justamente para hacer un control también. Ah, aquí me están preguntando, dice, buenas noches, una consulta. ¿Mandarán las PPTs y la grabación de la clase para personas que salimos de la certificación? Yo creo que sí, ¿no? No, bueno, las PPT ya se las he mandado a los coordinadores, así que en este caso seguro que se los mandarán. Si la clase y material se subirá al aula virtual, yo me imagino que sí, ¿no? Entonces ahí, me dice acá, explique el sobreseimiento de oficio. Ah, ya, muy bien. Arturo Olivera. A ver, ¿quién es el doctor Arturo Olivera? Pese a que estamos en la acusación, no la había leído bien. Y ustedes saben que me gusta resolverle sus preguntas. ¿Quién es Arturo Olivera? A ver, abra el micro, por favor. Sí, doctora, buenas noches. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Quiere que le explique el sobreseimiento de oficio? Sí, efectivamente, ¿qué puede hacer el abogado cuando no se ha presentado ninguna absolución en los 10 días correspondientes, ¿no? Sin embargo, existe elementos de convicción para poder declarar el sobreseimiento. Ajá, muy bien. Buena pregunta, doctor. A ver, a veces pasa, ¿no? Que nos contratan de repente cuando ya se venció los plazos de los 10 días, ¿no? Sin embargo, como usted dice, se advierte elementos que indudablemente permitirían ingresar a un sobreseimiento. Miren, lo que yo normalmente hago, ¿bien? Eso va a depender mucho también del criterio del juez. Si bien es cierto, no se absolvió durante los 10 días, no obstante, de la revisión que se puede hacer, ¿no? Y se advierte alguna de las causales, lo que ustedes corresponde en todo caso cuando están en la audiencia es que el fiscal pueda ya emitir su pronunciamiento y en todo caso en ese momento no pedir el uso de la palabra que si bien ustedes no han absuelto el requerimiento, no obstante lo que están solicitando es un sobreseimiento de oficio. Bien, entonces en ese contexto de doctores es muy importante se pueda invocar, ¿no? Que es justamente una responsabilidad también del es una responsabilidad del juez poder invocar el sobreseimiento de oficio. Doctora, ¿está apagado su audio?
Ya, disculpen, a ver. Entonces, como les mencionaba, es importante que pese que no se haya absuelto, se pueda solicitarle al juez, bien que en este caso, incluso de oficio, pueda pronunciarse por un sobreseimiento de oficio. Bien, ahí está, doctores. Miren que la audiencia del sobreseimiento, el 346. El 346 ustedes lo pueden invocar justamente, bien, para efecto de invocar justamente el sobreseimiento de oficio. ¿Ya? El 346. Ya está. Incluso miren, en el tema del sobreseimiento e incluso en el control de acusación, también puede incluso de oficio dictarse sobreseimiento, doctores. ¿Bien? Así como también de oficio puede presentarse los medios técnicos de defensa. Entonces, todo depende, pues, ¿no? Del juez. Algunos, pues, teniendo en cuenta que es justamente eso el juez de garantías, ¿no? Donde recogen justamente los actuados, donde escuchan los actuados, pueden revisar los actuados de la etapa de investigación preparatoria e indudablemente puede haber justamente un pronunciamiento, incluso hasta de oficio. De oficio, incluso hasta observaciones formales, doctores, ¿ah? Porque claro, lo que corresponde a un juez de investigación preparatoria es hacer un saneamiento, bien, un saneamiento procesal. Entonces, aquí es muy importante poder mencionar entonces que en control de acusación también puede haber pronunciamiento de oficio. ¿Qué no puede haber de oficio, doctores? ¿Qué no puede haber de oficio? Bien, si ustedes se dan cuenta, en el 350, en el artículo 350, sobre absolución de la acusación, ¿no? Donde dice, ¿qué puede hacer la defensa? Observar la acusación, deducir excepciones, solicitar imposición y revocación de una medida de coerción, pedir sobreseimiento, instar la aplicación de un criterio de oportunidad, objetar la reparación civil, no, ofrecer medio de prueba. ¿Qué es lo que no puede hacer de oficio el juez? Presentar o deducir por ustedes, o presentar o ofrecer pruebas. De oficio no lo puede hacer. En esta etapa no lo puede hacer. Bien, de oficio, observaciones formales. De oficio, excepciones. De oficio, sobreseimientos, sí. ¿Qué no se puede hacer de oficio? Las pruebas. Eso sí. Bien. Ahí está. Entonces vamos a ver una absolución de acusación. Normalmente, ¿no? Lo que se hace es que si ustedes ven, por ejemplo, una imprecisión respecto a la acusación que es vaga, imprecisa, ¿no? No determina concretamente el hecho fáctico en circunstancias de modo, tiempo y lugar, uno puede señalar observación a la acusación fiscal. Dos, deducir una excepción, si es que hubiese de repente un tema de atipicidad. Y el ofrecimiento de pruebas. Doctora, ¿yo también puedo presentar sobreseimiento? Sí. Solo recuerden, doctores, que si ustedes han deducido excepciones de improcedencia de acción o cualquier tipo de excepción medio técnico de defensa durante la preparatoria, ya no lo pueden deducir en etapa intermedia. Bien, eso solamente para que lo tengan en cuenta. Bien, ¿por qué? Porque indudablemente, a no ser que de repente se ampliaron los hechos y indudablemente ustedes de repente frente a ese nuevo hecho presenten una excepción, un medio técnico de defensa. Entonces, eso sí es permitido, ¿bien? Pero si ya lo hicieron con anterioridad, ya no va a ser posible nuevamente doblemente deducir un medio técnico de defensa. Acá tenemos las observaciones formales, ¿no? Y acá es preciso concretamente por qué estoy haciendo la observación formal, porque no hay una relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado con circunstancias presentes y como comitantes. Si se dan cuenta, yo invoco que esta es una exigencia justamente del código en el 349, inciso 1, parágrafo B, ¿bien? Y ahí señalo, ¿no? ¿Qué es lo que está faltando en este extremo de la acusación? Así también, ¿no? Dentro de la absolución, como les mencionaba hace un momento, puedo señalar, por ejemplo, una observación a los medios de prueba de la Fiscalía, dado que no precisa los puntos, o sea, cuál es la pertinencia, conducencia y utilidad sobre los que ha de recaer sus declaraciones. Bien, entonces eso también lo puedo observar. ¿Qué solicito? Se disponga la devolución del requerimiento acusatorio para su corrección. Bien. Excepción de improcedencia de acción. En ese mismo escrito también ustedes pueden deducir una excepción de improcedencia de acción. En este caso,
Este medio técnico de defensa, ojo, que no es el único medio técnico de defensa, hay excepción de procedencia de acción, hay excepción de cosa juzgada, ¿bien? Hay excepción de cuestión previa, etcétera. Entonces, yo aquí he deducido excepción de improcedencia de acción porque considero que no concurre uno de los elementos del tipo penal. Bien. La estructura típica de negociación incompatible, yo señalo que aquí justamente falta la concurrencia de uno de los elementos, ¿no? Entonces, ahí detallo justamente cada uno de los aspectos. Ahora, ¿qué más? Aquí, mi ofrecimiento, ya que el 350 me dice que yo también puedo presentar pruebas, ¿no? La lista de peritos y testigos que deben ser convocados al debate, entonces yo presento mis medios de prueba. Y aquí sí coloco por qué quiero, ¿no? El nombre de la persona, su DNI, su domicilio, y ahora yo diría que después de pandemia sería muy conveniente que señalemos su correo electrónico y su número telefónico. ¿Para qué? Para que puedan ubicarse indudablemente al momento del juicio oral. Esta persona puede ser notificada de repente por WhatsApp, por correo, etcétera, y agilizar el trámite justamente de la notificación. Bien, entonces, por ejemplo, yo acá he presentado unos testigos, señalo por qué quiero que vayan estos testigos, por qué son importantes para mi teoría del caso. Y acá hay algo bien interesante, si se dan cuenta, yo presento un testigo experto, porque claro, como se trata de un tema de obras, para mí es importante que este señor Kenji, que es un ingeniero civil, también se presente al juicio justamente dado que él ha hecho un análisis del informe pericial del perito de la fiscalía, ¿no? Y como quiera que yo encuentro algunas contraposiciones en la opinión del ingeniero, me es importante que Kenji vaya justamente para confrontarlo, ¿bien? Por eso es que lo presento a mi testigo experto. Ojo, acá también no necesariamente tiene que ser un testigo experto, también puede ser un perito, ¿bien? Mi prueba documental señalo claramente si es que se encuentra en la carpeta fiscal o recién lo estoy anexando, ¿bien? Si lo estoy anexando, entonces lo pongo como anexos, pero si es que por obra ya se encuentra en la carpeta fiscal, solamente enuncio, si se dan cuenta, esta parte de la foliatura. Auto de enjuiciamiento, ya, concluido entonces, ahí la absolución se presenta y se lleva a cabo la audiencia de control de acusación. ¿Qué sale después de la audiencia de control de acusación? Luego de las observaciones formales, fondo y el ofrecimiento probatorio, el auto de enjuiciamiento. Esta resolución que da inicio justamente a la etapa más importante del proceso penal, que es el juicio oral. Se limita a aceptar los términos de la acusación fiscal en tanto deba proceder a esta realización del juicio oral. Ahora, ¿qué es lo que va a contener este auto de enjuiciamiento? Y yo siempre señalo, y ojo, para todos los que están llevando juicios orales o los que van a llevar. Señores, infaltable, acusación, absolución de acusación, auto de enjuiciamiento, auto de citación de juicio oral. Las actas de transcripción de la etapa intermedia son muy importantes porque miren, si se dan cuenta, el auto de enjuiciamiento, ¿qué es lo que va a contener? El nombre de los imputados, los delitos en materia de acusación, los medios de prueba admitidos, la indicación de las partes constituidas en la causa, el orden de la remisión de los actuados, nada más. ¿Y dónde, en qué extremo está el tema de la inadmisión de los medios probatorios? ¿En qué parte se encuentra? Cuando te inadmiten un medio probatorio, no está. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si usted es un abogado que va a entrar a juicio y no ha llevado la etapa intermedia, tiene que tener la acta de transcripción. Yo siempre digo, en este enjuiciamiento debería colocarse por parte del juez de etapa intermedia los medios probatorios inadmitidos. ¿Para qué? Para que se le haga más ágil la labor al juez de juicio y en el supuesto dado justamente del 373, al momento del reexamen de medios probatorios inadmitidos, pueda pedirse al juez justamente, dado que se trata de realizar una especial fundamentación según la exigencia del 373, entonces indicarle dónde está justamente este aspecto de error o en qué se equivocó el juez de primera instancia, que en este caso vendría a ser el de investigación preparatoria, a fin de que pueda aceptarse vía reexamen la admisión justamente de este medio probatorio al inicio del juicio oral. ¿Bien? El auto de enjuiciamiento, por ejemplo, en este caso, ¿no? Como les mencionaba, el auto de enjuiciamiento es el que prácticamente ya es el documento que da inicio justamente, o el que dispone ya pasar para el juicio oral, y es justamente la puerta de ingreso, ¿no? Ya, y del resumen de lo que ha sido el resultado del saneamiento probatorio, ¿no? Aquí está dentro del enjuiciamiento no solamente la determinación de en qué calidad ha participado, sino también de la pena, así como también de la reparación civil, ¿no?
Así también están los medios probatorios admitidos, como les decía, ¿no? Con su pertinencia, pero lamentablemente el código no exige los medios probatorios inadmitidos, ¿no? Los medios probatorios tanto de la Fiscalía como la Defensa tienen que ser anunciados en el acto de enjuiciamiento. Y miren acá en el punto 4 que dice, se tiene por no presentada propuesta alguna de convención probatoria. Y esto es muy importante, doctores, que lo tengan en cuenta porque de repente habrá medios probatorios que ustedes de repente están en concordancia con el fiscal, entonces pueden entrar en convenciones probatorias, que no es otra cosa que los acuerdos de probatorios que puede usted tener con el fiscal. Por ejemplo, recuerdo haber entrado en convención probatoria con la fiscalía respecto de si el acusado era o no funcionario público. Bien, entonces, si el funcionario era o no un alcalde. Entonces yo le decía, bueno, yo no estoy en discusión si era un alcalde o no alcalde, lo que estoy en discusión es que tú le estás imputando en patrocinado que supuestamente se ha coludido en la obra pública. Bien, entonces, si se dan cuenta, de lo que se trata es de especificar los puntos en controversia. Si un punto en controversia no es que es funcionario público, entonces entra en convención probatoria. ¿Para qué? Me hago problemas. Otra persona dirá, el punto en materia de controversia no es si murió o no la víctima, es quién finalmente causó esas lesiones que le generaron la muerte. Entonces, ¿podemos estar de acuerdo que murió? Sí, que murió. Pero lo que no estoy de acuerdo es la causa que tú estás determinando de la muerte. ¿Bien? Que es totalmente distinto. Entonces, y finalmente ya se dispone a remitir los actuados, ¿no? Al juzgado unipersonal o colegiado, dependiendo justamente de la gravedad de la pena. Ya está. Muy bien, doctores, hemos concluido. Estoy allana a sus preguntas y esto ha sido todo con relación al tema justamente de poder hacer absoluciones, tanto de sobreseimiento como requerimientos acusatorios. Bien. ¿Preguntas, por favor, doctores? Bien, ¿no hay preguntas? Muy bien, a ver, entonces, Bueno, creo que no tenemos preguntas, Doctora, doctora. buenas noches. Bueno, ¿cómo está? ¿Qué tal, doctor? Buenas ¿Qué noches. tal? Buenas noches. Saluda. Felicidades. Felicitar en primer lugar por su excelente ponencia, doctora. Muy excelente Gracias. y muy clarísimo. Doctora, tengo una pregunta. ¿Cuál es su opinión respecto para poder llegar a una terminación anticipada en etapa intermedia? ¿Usted cree que se podría dar? ¿Podría prosperar? Ujú. Ya, ok. ¿Cuál es mi posición? Me pregunta respecto de si es posible o no ingresar a una terminación anticipada. Sí, doctora. Ya, muy bien, miren, como quiera que en este caso, ¿no? La terminación anticipada es una salida alternativa, ¿bien? No le veo inconveniente para que pueda invocarse una salida alternativa. Miren, más aún cuando el 50, ¿no? Señala instar la aplicación si fuera el caso de un criterio de oportunidad, dice, ¿no? Entonces, mire, si es posible un criterio de oportunidad, mucho más también podrá ser una salida alternativa, que en este caso una terminación anticipada, ¿no? Entonces, lo que se trata aquí, indudablemente, es de evitar justamente la carga procesal y que indudablemente pueda agilizarse los procesos. Ahora, la terminación anticipada también tiene requisitos, ¿no? No vamos a querer entrar a una terminación anticipada cuando el investigado no ha aceptado justamente la responsabilidad en los hechos. Entonces, si durante la investigación preparatoria, supongamos, ¿no? Ha dicho, no, yo no me considero responsable o ha guardado silencio, entonces, doctores, ¿cuál sería el fundamento para, en etapa intermedia, poder ingresar a una terminación anticipada, ¿no? Entonces, en etapa intermedia no le va a tomar la declaración. Entonces, si bien es cierto, es posible, ¿no? Pero bajo un determinado contexto, de que previamente haya admitido que justamente participó en los hechos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con aquel investigado que admitió, que participó, que se considera responsable justamente durante la investigación? Claro, él tiene más la carta abierta para poder solicitar una terminación anticipada, dado que lo que se trataría solamente en etapa intermedia es ponerse de acuerdo con el fiscal. Pero si en el otro supuesto, el investigado guardó silencio, nunca dijo que se considera responsable, indudablemente la etapa intermedia no es para hacer ya actos de investigación, ¿no? Simplemente solamente es para poder instar en todo caso algún aspecto que pueda ser una salida alternativa. Una salida alternativa que puede ser la terminación anticipada o al inicio justamente del juicio oral como una conclusión anticipada del juicio oral. Claro, cada uno diferenciándose
porque indudablemente los aspectos de beneficios van a ser totalmente distintos entre uno y otro, ¿no? Sí. Arturo Olivera. Doctor. Doctora, usted ha dicho que el literal B y D se contraponen. ¿Por qué se contrapondrían en el caso concreto? ¿Cuál? ¿Cuál literal? Del sobreseimiento, literal B y el literal D. El hecho imputado no Ya. es y con... Ya, ok. Claro, doctor, si estamos hablando de que literal B, ¿no? Que lo elemento del elemento del tipo, el elemento objetivo y el elemento subjetivo del tipo penal. Bien, si está diciendo usted que no es típico, bien, entonces por un aspecto sobre todo, por ejemplo, no hay elemento descriptivo, el elemento objetivo, el tipo penal. Entonces, si ese hecho no se encuentra subsumido dentro del tipo penal, entonces pues no puede decir que falta elementos de convicción. Porque para hablar de falta de elementos de convicción, previamente usted tiene que aseverar que el hecho es típico, porque el análisis, doctor, de todo hecho fáctico, primero pasa de si es delito o no es delito, para después recién ver el aspecto probatorio, ¿no? Por eso es bien contradictorio. ¿Bien? ¿Otra pregunta, doctores? Bueno. Estoy muy contenta, ¿no? Que hayan estado atentos, participando. Les agradezco sobremanera. Los materiales están ahí, justamente las diapositivas, se los he mandado a los organizadores. Nada, estoy feliz de poder estar con ustedes en otra oportunidad. Seguro que hay mucho que todavía discutir, ¿no? Mucho seguro que aportar. A partir de su experiencia también que ustedes tengan una próxima reunión, de repente que haya, y que tenga bien Cefocá invitarme, yo encantada. Bien. Entonces ahora sí nos vamos a descansar, ¿no? Y mañana seguir trabajando. Muchas gracias, Cefocat, muchas gracias a todos. Un fuerte aplauso para todos ustedes que se están dando un tiempo para la capacitación. Muchas gracias. Muy buenas noches.